Good morning, welcome to class, guys. En la clase pasada nosotros, digamos que vimos la parte teórica de los adverbios de frecuencia. Hoy vamos a hacer unos ejercicios prácticos y voy a profundizar un poco en esa teoría. Sin embargo, pues rápidamente voy a hacer un recorderis de lo que vimos la clase pasada. Vimos que los adverbios de frecuencia, por lo general, no exclusivamente lo usamos con ¿qué? Con el presente simple. Como su nombre lo indica, nos permite decir la frecuencia con la cual desarrollamos alguna actividad o hacemos algo. Vimos algunas expresiones, no son las únicas que existen, digamos que esto es muy general, muy global. Vimos el porcentaje de cada una de ellas, qué significan. Never, 0%, always, 100%. ¿Listo? Y les di un Grammar Plus. En eso es lo que voy a profundizar en esta clase. Entonces, decía que los adverbios de frecuencia, always, almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never and never, generalmente aparecen o se ubican dentro de una oración antes del verbo principal y también, es decir, después del sujeto. Entonces yo a ustedes pues aquí les había puesto un ejemplo que está en su cuaderno, donde me decía que primero iba a haber un sujeto, después de ello el adverbio de frecuencia, un verbo y un complemento. She always plays tennis. Ella siempre juega tenis. Les decía también que plays lleva la S porque estamos hablando de que del presente simple. Recuerden que si hay un verbo, automáticamente ustedes cambian el chip y saben que estamos hablando presente simple. ¿Listo? Y les dije también que habían dos excepciones, que eran con qué, con los adverbios de frecuencia usually and sometimes, que estos dos, digamos que de cierta manera rompían las reglas y yo podía ubicarlos al inicio de la oración, es decir, iría primero el adverbio de frecuencia, luego el sujeto, verbo complemento, tal cual como lo veíamos en las oraciones afirmativas de presente simple. Hoy entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a profundizar en la estructura de las oraciones y cómo ubicar los adverbios de frecuencia dentro de una oración. Lo voy a hacer, este tema es posible explicarlos a partir de varios tiempos verbales. Nosotros en específico hemos visto dos tiempos, uno que es el verbo to be, que lo vimos el primer periodo, y dos que es el presente simple, que lo estamos viendo pues durante el segundo periodo académico. Voy a mostrarles cómo funcionan los adverbios de frecuencia con los dos tiempos verbales, cómo se hacen oraciones usando verbo to be y adverbios de frecuencia, cómo se hacen oraciones usando presente simple y adverbios de frecuencia. La idea es que pues tomen las apuntes correspondientes en su cuaderno y ya después iríamos con un trabajo netamente práctico. ¿Listo? Bueno, tenemos nuestro primer enunciado. Dice, si realizamos oraciones con verbo to be, el adverbio de frecuencia deberá ubicarse justo después del to be. Uy, profe, ya me perdí. Vamos partes por partes. Recuerden que tenemos los pronombres personales y el to be, que el to be es el que acompaña al pronombre. El to be es el verbo ser o el verbo estar. Y son tres. Am, is, are. ¿Listo? ¿Qué me están diciendo aquí? Que el adverbio de frecuencia, que son esas palabritas que nosotros escribimos en nuestra pirámide, la clase pasada, always, never, sometimes, usually, ¿sí? Esas palabritas deben ubicarse justo después del to be. Entonces, la estructura sería la siguiente. Sujeto, que recuerden que el sujeto puede ser directamente un pronombre personal o, dado caso, un nombre propio. Entonces, sujeto más el to be más el adverbio de frecuencia y finalmente digamos que nuestro complemento. El complemento puede ser muchas cosas dependiendo de lo que vayamos a usar, pero principalmente, chicos, recuerden que el complemento, cuando nosotros usábamos verbo to be, en la mayoría de los casos era un adjetivo.
¿Listo? Porque recuerden que el verbo to be me permitía describir la apariencia física de algo o de alguien, hablar de las emociones de las personas o si se encontraban en un lugar determinado. ¿Listo? Es para que tengan mucho en cuenta. Fíjense que estamos mezclando primer periodo, segundo periodo y muchos de los temas que hemos visto se están mezclando con adverbios de frecuencia. Listo, voy a aterrizar esto aún más. Tenemos una definición, aterricé esa definición a una estructura gramatical y ahora esa estructura la voy a aterrizar a un ejemplo concreto. Sujeto. Recuerden que puede ser un pronombre personal o un nombre propio. She, que recuerden que she es ella. Tenemos nuestro sujeto. Me dice súmele a eso el to be. ¿Cuál es el to be de she? Is. She is. Dice, ahora agréguele un adverbio de frecuencia, de los que hemos visto, por ejemplo. Entonces, usually, que es usualmente, y luego me dice, dele un complemento a esa oración. Ella es usualmente, como estamos usando verbo to be, tiene que ser un adjetivo. Polite. Ella es usualmente educada. Estoy siguiendo la estructura, estoy viendo adverbio de frecuencia combinado con verbo to be. ¿Listo? Vamos por otro ejercicio. Recuerden que podemos usar también nombres propios. Entonces, por ejemplo, the dog, el perro. Estamos hablando de un animal, quiere decir que si yo quisiera cambiar este sujeto directamente por un pronombre personal, lo reemplazo por it, porque it me traduce eso y me sirve para referirme a animales, personas, perdón, animales, objetos, cosas, excepto para personas, ¿listo? El to be que acompaña en este caso a este sujeto también es is. Súmele un adverbio de frecuencia. Entonces vamos a usar otro de los que vimos, que es almost never, que es casi nunca. Y a ello le voy a sumar que un complemento. The dog is almost never dangerous. El perro es casi nunca peligroso. Listo, recuerden que en inglés todo es como al revés. Entonces, el perro casi nunca es peligroso. Listo, ahí tenemos otro ejemplo donde estamos usando adverbios de frecuencia con el verbo to be. ¿Listo? Siempre es importante seguir las reglas, chicos. Si ustedes se dan cuenta, si seguimos la estructura, es muy sencillo realizar oraciones. Vámonos con un último ejercicio. Pronombre I am, y un complemento. Lo puedo leer de dos formas. Yo soy siempre lindo o yo siempre soy lindo. ¿Listo? Tenemos tres ejemplos donde usamos en todos que los adverbios de frecuencia que me permiten especificar qué tan frecuente algo o pasa o sucede algo. ¿Listo? Tengan muy en cuenta esa estructura, chicos. Ahora nos vamos para la número 2, estructura número 2, que es la que usamos con presente simple. Entonces, número 2. Si realizamos oraciones empleando presente simple, el adverbio de frecuencia se deberá ubicar antes del verbo principal y justo después del sujeto. Recuerden que como es presente simple, present, present simple,
se usan ¿qué? Verbos. ¿Listo? Y los verbos son acciones, nunca se les olvide eso. Entonces, vamos a aterrizar esa teoría o esa definición a una estructura concreta. Entonces, tenemos sujeto, subject, más el adverbio de frecuencia, más el verbo, que es el verbo principal, la acción que se está realizando, y un complemento. Básicamente es las mismas estructuras del presente simple. Lo único que yo estoy haciendo en este momento es agregar los adverbios de frecuencia. Entonces vamos ahora a aterrizar esto a unos ejemplos puntuales. Tengo mi sujeto que es you, luego un adverbio de frecuencia, eso depende pues de la oración que yo quiera realizar. ¿Listo? En este caso pues vamos a usar por ejemplo often, que es frecuentemente. Tú frecuentemente, ahora un verbo, recuerden que los verbos son acciones. Play, que es jugar, y un complemento, ¿jugar qué? Algo que me complemente esa oración, tenis o fútbol, lo que ustedes quieran. You often play tennis. Tú frecuentemente juegas tenis. ¿Listo? Ahí tengo ya mi oración. Ahora vamos a hacer otra oración. Tenemos sujeto she. Vamos a usar un adverbio de frecuencia, sometimes. Algunas veces ella, algunas veces un verbo rezar, pray. Pero ojo aquí, como es presente simple, recuerden las reglas. Estoy usando she, que es tercera persona, entonces este verbo no puede quedar igual. Agrego una S, que es una de las reglas que me dicen que cuando termina en vocal más Y, agrego solo una S. ¿Listo? Y un complemento. In the morning. Listo, entonces sería ella algunas veces reza en la mañana. Tenemos otra oración ahí. ¿Listo, chicos? Es bastante sencillo al principio. La idea es que ustedes siempre que vayan a hacer una oración, si es necesario, escriban la estructura para que vayan ubicando de forma acertada las palabras. Listo, chicos, recuerdan que les había dicho que había una excepción que decía que los adverbios de frecuencia usually and sometimes sí podíamos ubicarlos de forma diferente, pues lo vamos a ver, listo. Recuerden que esa es una excepción y solamente es para ellos dos. Los adverbios de frecuencia usually y sometimes los puedo ubicar al iniciar las oraciones, pero solo digamos que es válido con ellos dos, no es válido con ningún otro, ¿listo? Entonces, también es válido tanto para las oraciones con verbo to be como las oraciones del presente simple. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Mover el adverbio de frecuencia al iniciar la oración. Entonces, si quieren, ya escribo nuevamente la estructura, cómo quedaría, para que de pronto no se me vayan a confundir. Entonces, verb to be y se escribiría primero que el adverbio de frecuencia, tal cual como me dice aquí, pues esta excepción. Entonces, vamos a ver el ejemplo más concreto. Me dice que primero el adverbio de frecuencia. ¿Cuál podemos usar? Solo usually and sometimes. Es decir, que el ejemplo solamente va a ir con alguno de ellos dos. ¿Listo? Entonces, usually, usualmente, más el sujeto, usualmente, yo,
El to be que acompaña a I, a yo, es am. Usualmente yo soy, porque recuerden que el to be es el verbo ser o estar, y un complemento. Usualmente yo soy intelligent. ¿Listo? Y ahí tendríamos nuestra oración usando el adverbio de frecuencia al iniciar. Usualmente yo soy inteligente. Listo, chicos. Ahora hagamos una con sometimes. Algunas veces el sujeto, mi gato, my cat, es y un adjetivo, peligroso. Algunas veces mi gato es peligroso. Listo. Tenemos la estructura usando verbo to be y usando los adverbios de frecuencia al iniciar las oraciones. Ahora voy a ver esa misma excepción, pero ahora con presente simple. Listo, vamos a ver un ejemplo concreto. En este caso, pues que va de primeras el adverbio de frecuencia, seguido del sujeto, verbo complemento. Recuerden que solamente aplica para usually and sometimes. Entonces, usually, un sujeto, pongamos Daniel, un verbo, cocinar, cook, pero como estamos hablando de Daniel, agrego las reglas porque estamos hablando de él, es decir, tercera persona. ¿Listo? Usualmente Daniel cocina carne, por ejemplo, meat. ¿Listo? Ese es mi complemento y ahí estaría nuestra oración. ¿Listo? Usualmente Daniel cocina carne. Listo. Ahora vamos una con sometimes. Vamos con el sujeto, vamos a escribir we. Y vamos con un verbo. En este caso podría ser practice, que es practicar, y un complemento. ¿Listo? ¿Qué estaría diciendo mi oración? Uy, acá me faltó una S. Mi oración estaría diciendo que algunas veces nosotros practicamos inglés. Y ahí estaría mi oración. No le aplico reglas a este verbo, ¿por qué? Porque we no hace parte de la tercera persona del singular. Recuerden que eso es solo he, she, it. Y en presente simple, ¿listo? Este tema es un poquito de mucho cuidado, mucha atención, de revisar mucho las estructuras porque vimos dos. ¿Listo? Vemos estructura de adverbio de frecuencia combinado con to be y estructura de adverbio de frecuencia combinado con simple present. ¿Listo? Eso sería la parte teórica y gramatical del día de hoy. ¿Listo? La idea es que ustedes copien eso. Si necesitan pausar los videos, lo pueden hacer. Y voy a dejar este documento en la sección de recursos y documentos. ¿Listo? Para de pronto si no es muy legible en el video o se les facilita un poco más teniendo el archivo, lo voy a adjuntar. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es irnos a un trabajo meramente práctico. Listo, chicos. Primer punto de la actividad. Write six sentences using adverbs of frequency. Van a escribir 6 oraciones usando ¿qué? Adverbios de frecuencia. Pero ojo, quiero 3 de esas oraciones teniendo en cuenta la estructura con verbo to be. Es decir, van a ser 3 oraciones de verbo to be más adverbio de frecuencia y otras 3 oraciones, pero con presente simple más adverbio de frecuencia. ¿Listo? Ahí estarían las 3 oraciones. Esa sería la actividad escrita en el cuaderno. Y vamos a hacer unos juegos
de unas páginas web que son bastante interactivas con el fin de afianzar lo que hemos visto tanto de la clase pasada como lo del día de hoy. Y nuestro segundo punto, en el instructivo les dejo 3 links, ¿cierto? Voy a abrir yo los links y les voy a mostrar más o menos cómo funciona cada juego. Em, Todo depende del tiempo con el que ustedes dispongan, es decir, los 3 juegos no son obligatorios, no me tienen que enviar evidencias del juego, lo que más me interesan son las 6 oraciones. Los juegos lo hago ¿para qué? Para que tengan una forma diferente de ustedes afianzar el tema visto y de interactuar, ¿listo? Entonces, ojo, no son obligatorios, todo depende si les alcanza el tiempo, perfecto que puedan hacer los 3 juegos. Si no, pues digamos que no hay problema y en otra ocasión de pronto pueden repasarlo. ¿Listo? Primer juego, les va a desplegar pues esta ventana. La idea es que ustedes agranden aquí donde le di clic y les voy a explicar cómo funciona, ¿listo? La idea es que tenemos 5 adverbios de frecuencia de los que vimos en clase, no están todos obviamente, están como los principales. Recuerden que esos adverbios tienen un porcentaje de 0 a 100. Entonces, la idea es que usted lo ubique en estos 5 cuadros del mayor, es decir, del 100 hasta el 0. Pero tengan cuidado, el número 1 es este cuadro que estoy mostrando acá. Me va a indicar el 100%. ¿Listo? El número 2 será este. Número 3, número 4 y el cuadro número 5. Quiere decir que el cuadro número 5 va a ser el 0%. Entonces, la idea es que ustedes arrastren. Always es 100%, es decir, irá de primeras. Lo van a arrastrar hasta donde indica. ¿Listo? Una vez ustedes organicen todos de forma correcta, dan clic aquí y automáticamente les arroja el resultado o la calificación. ¿Listo? Ahora le doy clic al segundo juego. Una vez cargue, pues vamos a ampliar la ventana y va a pasar lo siguiente. Tenemos una oración en la parte superior. En esta Tom is, puntos suspensivos y un adjetivo, ¿sí? Y tenemos este cuadro. Entonces, la primera línea me va a indicar el 0% y la última línea el 0%. Es decir, si está todo marcado, quiere decir pues que el 100% que es always. Y en este costado, en la parte izquierda, tenemos un chulo. Quiere decir que ese chulo me está indicando el adverbio de frecuencia que se está usando para esta oración, digamos el complemento, lo que hace falta en esa oración. Entonces, me está indicando la línea número 2. Entonces, quiere decir que no es always, porque always, pues es un 100%, ¿cierto? Tengo often y usually. Recuerden que usually es usualmente. Entonces, quiere decir que esa es mi respuesta. ¿Listo? Según la escala que me brindan acá. Ustedes dan clic y les va a arrojar un chulito y luego les va a dar a la siguiente oración y así sucesivamente. Son 10 preguntas. ¿Listo? También cuando finalicen les arrojan un resultado. Y ya finalmente mi tercer juego tiene que ver mucho con la explicación de la clase del día de hoy, del orden de los adverbios de frecuencia dentro de una oración específica. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Ustedes tienen una oración, pero esta oración se encuentra totalmente desordenada. La idea es que usted la organice teniendo en cuenta las estructuras que vimos hoy en clase. Entonces recuerden que primero va un sujeto, en este caso pues we es un sujeto, entonces lo arrastro de primeras. Si queda en rojo, quiere decir que ese pedacito ya está bien, es correcto. We never. Never es el adverbio de frecuencia, entonces como está después del sujeto, automáticamente yo sé que es presente simple. ¿Listo?
Si ustedes seleccionan, por ejemplo, aquí, voy a seleccionar esta, y está mal, va a pasar lo siguiente. Ustedes la mueven, pero sigue quedando de color gris. ¿Listo? Como sé que es presente simple, pues sé que después de never, que es el adverbio de frecuencia, tiene que ir, ¿qué? Un verbo, una acción. Entonces voy a buscar go. Go es ir, es una acción. Entonces la voy a poner después de el adverbio never. Y apareció en rojo. Si se dan cuenta, chicos, la idea es que ustedes la organicen. Con eso pues van practicando. También son 10 oraciones. Y al final también les va a arrojar un resultado. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, algo que no hayan entendido, por favor me lo comunican por el grupo de WhatsApp. Listo, muchísimas gracias.